Pensé que estaba abierto el micro. Ya. Bueno, de nuevo, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver la sesión número 6, que vendría a ser parte de la semana 3 de neurofisiología. Ok, listo. Recuerden, tienen su pretest para ir resolviéndolo. Ok, y cuando acabe el tiempo ya empezamos con la sesión. Ya, bueno, veo, chicos, que ya todos respondieron. Ok, entonces vamos avanzando. Un minutito. Ok, listo. Muy bien. Entonces, bueno, de nuevo. Para comenzar, vamos a ver la sesión número 6. Vamos a hablar sobre neurofisiología en la sesión 3. ¿Ok? Listo. Bueno, acá tienen el índice y vamos a ver lo que es la corteza cerebral. Vamos a hablar, bueno, vamos a centrarnos un poquito en el lóbulo prefrontal, pero sí, cada lóbulo tiene funciones importantes. Vamos a hablar también del sistema límbico, vamos a hablar de las funciones superiores del sistema nervioso central, aprendizaje, memoria, lenguaje, ¿no? Fisiología del sueño también, etcétera, ¿no? Listo. Un minutito. Ya, un minutito. Ay, no está dejando la pasar. Ya. A ver, bueno, ya, ahora sí. Listo. Ya, entonces vamos a hablar primero sobre qué es la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral como tal es la capa densa de cuerpos neuronales que reviste la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos derecho, izquierdo, ¿no? Y vemos por acá todo eso de acá, que se doble. Listo. Esta es la corteza cerebral. Ahora, ¿de qué está compuesto? Como tal, tiene distintos tipos de neuronas, las granulares, las fusiformes y las piramidales. Las granulares son las que actúan como interneuronas, permiten una conexión y pueden ser tanto excitadoras,
si utilizan glutamato o inhibidoras si utilizan GABA. ¿Ok? Esos son los neurotransmisores que utilizan para comunicarse. Ahora, por otra parte, tenemos las neuronas fusiformes y las piramidales. Estas funcionan como vías de salida desde la corteza, ¿no? Listo. Y también vamos a hablar sobre la relación entre la corteza cerebral y el tálamo. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una relación muy íntima, como podemos ver acá, entre la corteza y el tálamo. Vemos por acá el tálamo, ven acá, y de ahí hacia dónde se va la corteza. ¿Y por qué? Porque la información que llega desde las vías sensitivas va a pasar por el tálamo y del tálamo va a ir a la corteza cerebral y dependiendo de en qué área donde vaya a trabajar va a ser interpretada, analizada y se va a cumplir se va a cumplir su función y después va a haber una ruta de regreso que es por la vía piramidal y las neuronas fusiformes, ¿no? Donde se va a ejercer la respuesta, ¿no? Por la vía sensitiva, por la vía motora, ¿no? Entonces, el tálamo es importante por eso, porque sin él no se va a poder hacer el relevo de la información hacia la corteza no va a poder interpretar la información, analizarla y generar la respuesta que se debe hacer, dependiendo de la zona en la que se trabaje. Por ejemplo, habla, memoria, una reacción o interpretación de los sentidos, olfato, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Y vemos por acá, aquí, sin como haciendo un zoom, ahí ve, perdón, ese paso. Ujú. La relación de algunas partes del tálamo con la corteza, ¿sí? Aquí está el ventrolateral, dorsolateral, lateral posterior, el cuerpo geniculado medio, etcétera. ¿Eh? Esas son las relaciones. Listo. Un segundito. A ver. Ahí se pasó. Ya. Bueno, y ahora vamos a ver justamente de estas áreas dentro de la corteza. Recorremos un poquito sobre las áreas de Brodmann, ¿no? Que estas son áreas específicas que tienen distintas funciones en la corteza, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, primero en el lóbulo frontal, ¿no? Recordemos que es frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la corteza, del área 4 que está en la corteza motora primaria, aquí, por acá. ¿Eh? Justamente aquí esta imagen les coloqué como para que lo relacionaran, como para recordar un poquito de neuronato, ¿no? Listo. Ya, ¿dónde se ubica exactamente? Pues sobre la cisura de Rolando. Y esto es relacionado al movimiento voluntario. Movimiento voluntario. Después tenemos el área 6, acá. Todo esto de acá. A ver si se puede ver con el resultado. Sí, el área 6. Tenemos aquí el área 4. ¿No? Es la corteza premotora. En este caso se encargan de los movimientos dirigidos. Y tenemos aquí tres partes, el aventro y dorso lateral, la motora suplementaria y la oculomotor frontal. La ventro y dorso lateral es la que se encarga de las respuestas a estímulos sensitivos. Por ejemplo, si vemos una luz muy fuerte, una luz roja, ¿qué significa? Si vamos en un semáforo, nos vamos a detener porque significa pararnos. Entonces va a ser la respuesta ante ese tipo de estímulo, ¿no? En la corteza motora suplementaria vamos a tener lo que es el aprendizaje y ejecución de un plan. En este caso son para respuestas coordinadas, motoras. Vamos a hacer algo ya aprendido y tiene que ser algo coordinado. Por ejemplo, pasos de baile, ¿no? Entonces, si tú tienes una respuesta acá para bailar, percibes un sonido o algo y tú dices, esta canción la sé, ya, la bailas. Y eso es como que un, dos, tres, los pasos, ¿no? Por ejemplo, la ocular frontal, que vendría a ser el área 8 que está por acá. ¿Listo? Está relacionado a la mirada. O sea, más que todo es lo que se conoce como el signo de Prevost, que es cuando tienes la mirada fija, ¿no? Listo. Y luego tenemos lo que es el área prefrontal, ¿no? Acá, más o menos. Ya, vamos a tener la corteza dorsolateral prefrontal en las áreas 9 y 46. Aquí está la 46 y aquí está la 9. Y después tenemos la corteza orbitofrontal, que es la 11, la 12 y la 47. A ver, aquí está la 11, la 47, bueno, por acá no se ve la 12, pero
para que se vayan ubicando. ¿Mm? Listo. Y luego tenemos la corteza mesial prefrontal, que ocupa el 24, 6, 25, 25, 32 y 14, que estaría por el otro lado. Ya. Bueno, hasta acá estamos entendiendo, ¿no, chicos? Ya, y bueno, para seguir avanzando en la parte prefrontal. En este caso, por ejemplo, de acá, en la mesial prefrontal hablamos sobre la parte de la motivación, o sea, lo que nos motiva a hacer las cosas. Si tenemos una alteración aquí, ocurre lo que se llama abulia, que es la indiferencia hacia lo que queremos hacer. No va a haber voluntad o ganas de querer hacer algo y es sin energía. Supongamos que esta persona ya no va a tener voluntad de hacer las actividades diarias o no va a tener motivación no va a tener ganas de hacer nada. Algo así. Ahora, en la frontal, por otra parte, es la parte del control, de regulación de las emociones, la conducta social y inhibición, que es importante porque nos ayuda a convivir en sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Inhibe nuestros impulsos y nuestra labilidad emocional permite regular esto. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación difícil, nos ayuda a, por ejemplo, de mucho estrés, si nosotros no controlamos nuestras emociones, una persona que no controla sus emociones, ¿qué podría estar haciendo? Gritando, golpeando cosas, estaría desesperada, ¿no? Y en este caso, esta parte nos ayuda a controlarlo, porque, por ejemplo, estás pasando por esta situación de estrés y estás en la calle. Entonces, empezar a golpear las cosas, a gritar, a descontrolarte socialmente en la calle es inapropiado. Entonces, esta parte te dice, espérate, estás en un área, en un espacio público, no puedes hacer eso, busca otra manera hay que buscar otra manera. Por ejemplo, la corteza dorso-lateral es la parte de las funciones ejecutivas. Planificación, ejecución de juicios, la resolución de problemas, todo lo que tiene que ver con atención, sentido del humor y comportamiento, ¿no? Por ejemplo, planificación, voy a hacer A, B, C, D para poder acabar un trabajo. Juicio sobre algo o sobre una situación, ¿no? Resolución de problemas. Ah, ya, yo puedo hacer esto para evitar que la situación se vuelva más complicada. Por ejemplo, recordar la solución a algo, o sea, si ya lo tienes en tu memoria. La memoria operativa, ¿no? Hacer actividades. La atención, concentrarte en algo. El sentido del humor, o sea, bromear, saber hacer bromas, ¿no? Y el comportamiento, ¿no? Seguir las normas sociales o lo que regula lo que es tu entorno. Bueno, y ahora vamos a hablar en el lóbulo parietal. Tenemos la corteza somatosensitiva primaria, o sea, estas son las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 que están por acá. Listo. Bueno, y acá también lo podemos ver, ¿no? Y justamente esa es la parte del el tacto, vibración, posición articular, este, en la posición de la localización de los estímulos, más que todo. En este caso, o sea, vamos a saber si es de nuestra mano, si es de nuestro codo, y aquí lo podemos ver, o sea, más o menos a lo largo de esto, vemos aquí cada parte de donde estaría relacionado. Si le puedo hacer un zoom acá. Listo, ¿ven? Mano, tórax, cuello, hombro, dedos, lengua, ¿ven? Regiones, etcétera. Listo. Esa es la somatosensitiva primaria, ¿ok? Esa es la primaria. Y después tenemos también la secundaria, ¿no? Que en este caso va a ser algo más que todo relacionado a dolor, temperatura, ¿ok? Y aquí lo podemos ver también. Y justo también está relacionado, por ejemplo, aquí vemos pierna, brazo y cara. Eso es parte de cómo se estaría proyectando, ¿no? O sea, qué parte del cuerpo está relacionada con esa parte de la corteza. Listo. Y bueno, tenemos la corteza de asociación también somatosensorial. En este caso es para la grafestesia y la otra parte que es la esterognosia. La grafestesia es la capacidad de percibir y reconocer signos trazados sobre la piel. O sea, por ejemplo, cuando tienen un alfiler y los van a pasar encima de su piel y están como que jugando. Cuando eran
niños de repente, algunos niños hacen eso, ¿no? Juegan con los alfileres y sienten que están pasando algo, ¿no? Y juegan a hacerse letritas en la mano, o sea, A, B, C, D, y tú con eso puedes sentirlo. En la asterognosia, por ejemplo, reconocer objetos mediante el tacto. O sea, tú agarras algo y tú reconoces, ah, este es mi celular, ah, no, este es un collar, o por ejemplo, cuando tienes un adorno, los adornos de tu case o algo, y tú dices, no, esto no es mío, porque lo estás buscando en tu mochila y dices, no, esto no es lo que estoy buscando. O cuando estás dentro de un bolso y estás buscando un lapicero, un tajador, y sabes diferenciar entre esos. No, esto de acá no es mi tajador, pues es de repente un lápiz, o es un borrador, o es otra cosa, pero no es lo que estoy buscando. Eso, por ejemplo. Ok, ahora, en la dominancia, vamos a ver que hay una dominancia en el lado izquierdo y también, y el otro no tan dominante vendría a ser el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos lo que se produce más, que sería la, la parte táctil. Ahora, si nosotros vemos alteraciones aquí, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, agnosia táctil, que vendría a ser la incapacidad de reconocer la información que llega a través de los sentidos. No sabemos que todo por el tacto. No, por ejemplo, también si alteramos el hemisferio izquierdo, no, va a haber lo que es acalculia, que vendría a ser la incapacidad para hacer conceptos matemáticos. O sea, no vas a poder sumar, restar, multiplicar. De nuevo, la grafia, la incapacidad de escribir, también tenemos alexia, la incapacidad de leer. Tenemos afasia también, afasia que más adelante lo vamos a ver con un poquito más detalle, pero está relacionado al lenguaje también, ¿no? Y de nuevo tenemos lo que sería, por otra parte, en el lado derecho, que en este caso, si nosotros alteramos en el lado derecho, en el lóbulo parietal, vamos a tener lo siguiente: anosognosia, que es la incapacidad de tener percepción de nuestros déficits funcionales, ¿no? Y la apraxia, tanto al vestirse como constructiva. O sea, que es incapaz de percibir movimientos, ¿ok? Y tenemos lo que sería heminegligencia, que también la persona va a omitir el lado opuesto, ¿no? Ya que va a dañarse esa parte, no va a percibir el lado opuesto, ¿ok? En este caso, por ejemplo, no va a percibir el lado izquierdo. O sea, recuerden esto, si es derecha, domina izquierda, y si es izquierda, domina derecha, ¿no? Entonces, en este caso, en el lado derecho, no va a percibir el lado izquierdo, ¿ok? Listo. Y bueno, avanzando con esto, vamos a ir con los otros lóbulos, que sería el temporal y el occipital, ¿no? En el lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva primaria, la área de asociación auditiva, el área de Wernicke y también los lóbulos temporal mesial y el lóbulo temporal lateral, ¿no? Listo. Ahora, en la auditiva primaria vamos a ver el procesamiento del sonido, ¿no? En este caso, si hay una lesión en esta parte, va a haber una incapacidad para localizar el estímulo. Si es un daño unilateral, no. Pero si es un daño bilateral, va a haber pérdida de la audición. O sea, que quiere decir tanto hemisferio derecho como izquierdo. ¿No? Si se daña solo uno, va a haber una incapacidad para localizar el estímulo. Pero si es los dos, ya no va a haber pérdida de la audición. Ahora, en la asociación, en el área de asociación auditiva, va a haber alteraciones. En este caso, si se lesiona, va a haber lo que es agnosia auditiva, ¿ok? Y amusia. En este caso de la amusia implica que no va a poder detectar la música, o sea, no va a poder captar los sonidos musicales, ¿no? Después tenemos lo que es el área de Wernicke, que está relacionado a la comprensión del lenguaje, ¿no? ¿Y qué pasa si no tenemos el área de Wernicke? No vamos a comprender lo que hablamos. O sea, si se lesiona, no vamos a comprender. Y eso se llama afasia fluente, ¿ok? Listo. Y luego, bueno, en el área mesial tenemos está relacionado más que todo a la memoria, ¿no? Y si se lesiona, podemos tener amnesia. ¿Ok? Listo. Ahora, en el caso del occipital, vamos a tener lo que está relacionado al campo visual primario en el área 17, acá, y después la asociación visual en el área 18 y 19. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ujú. Ok, listo. Ya. Bueno, entonces, a ver, alguien me dejó una pregunta al chat o algo. Ujú.
Ya, ok. Un segundo. Ujú. Mm, ya, no tengo ninguna pregunta acá en mensajitos. Ok, listo. Entonces, bueno, una vez que ya hemos hablado parte de la corteza, ¿no? Sus partes y en con qué están relacionados y sus funciones, ahora vamos a hablar sobre el sistema límbico, que creo que ya hemos hablado un poco antes, ¿no? Para recordar. El sistema límbico está relacionado al control del comportamiento emocional y los impulsos y las motivaciones, ¿no? ¿Ok? Y su unidad central, ¿quién es el importante? Aquí vamos a hablar del hipotálamo, que se encarga de la regulación de las funciones vegetativas y endocrinas. Pero recordemos que también tiene las estructuras, el hipocampo, la amígdala, los núcleos anteriores, el uncus, el área para olfatoria, el área septal, etcétera, ¿no? Ya. Pero en este caso vamos a centrarnos, o sea, en estos tres, hipotálamo, hipocampo y amígdala. ¿Ok? Recordemos que el hipotálamo tiene varias vías aferentes, ¿no? Que en este caso sería la posterior inferior, que va hacia el tronco, la superior, que va hacia el encéfalo, y el telencéfalo también, y la que ya es inferior, que vendría a ser la que va hacia el infundíbulo hipotalámico. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar también de las funciones, bueno, del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Más que todo está íntimamente relacionado con la corteza cerebral y con el componente límbico. O sea, comportamiento, impulsos, ¿no? Y tiene ciertas funciones también relacionadas a la memoria. No, la amígdala es un procesamiento multimodal de esta información, el reconocimiento emocional y el comportamiento, ¿no? Bueno, y recordemos las funciones aquí del hipotálamo, que vamos a hacer la regulación del agua corporal, la regulación de la temperatura corporal, regulación cardiovascular, el control hipotalámico de hormonas endocrinas, ¿no? Porque también recuerden que esto es importante. Bueno, lo van a ver un poco más adelante, ¿no? Pero el hipotálamo, después hipófisis y de ahí secreción de distintas hormonas, ¿no? La regulación de la contracción uterina y la expulsión de la leche, claro, prolactina, oxitocina, regulación digestiva y de la alimentación, también si tenemos hambre o no, si nos encontramos saciados o no, la regulación de la saciedad, ¿no? La regulación vascular, cardiovascular, o sea, el ritmo cardíaco, la presión, la temperatura corporal para encontrarnos en una temperatura óptima o si es necesario aumentarla o disminuirla, la regulación del agua corporal, si es necesario eliminar más líquidos o no, o si es necesario estimular la sed para poder, para tener más agua en el sistema. También la regulación del sueño, etcétera, el control de la vigilia, el estado de ánimo. Bueno, ahora hablando un poco del hipocampo y la amígdala. No, el hipocampo está compuesto por tres capas y es importante para la memoria, esto sobre todo. ¿Y qué es lo que hace? Más que todo, una característica importante es la traducción de la memoria de corto plazo a largo plazo. O sea, si pasa por el hipocampo, este proceso eh, va a tener un significado y como tal va a almacenarse por bastante tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, veo un evento, por ejemplo, cuando hueles una flor y te agrada, le estás dando un significado, que ese aroma me gusta. Y entonces lo recuerdas y de ser de un evento de corto plazo, por olfatear una simple flor, lo pasas a hacer un evento de largo plazo, ¿no? A través del hipocampo, porque le has dado un significado de relevancia, ¿no? Que es un aroma que te gusta mucho y lo vas a recordar, ¿no? Listo. Y por ejemplo, esto, ¿no? Las señales sensitivas que tienen reacciones también van a tener distintos propósitos. O sea, por ejemplo, algún evento eh, de mucho ruido, un evento tal vez triste o alegre, etcétera, ¿no? Y esa información pasa por el hipocampo y también es guiada a través del fornix, ¿no? Después tenemos la amígdala, que implica la adquisición y expresión de respuestas al miedo, ¿no? Y también genera reacciones de recompensa y de placer. No, esto también va a generar respuestas similares a las del hipotálamo, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión, ¿no? Sueño, etcétera, ¿no? Pero claro, estimuladas a través de la amígdala, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación de recompensa y placer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una situación que me agrada, por ejemplo, me pongo feliz cuando como chocolate. Entonces, cada vez que yo hago algo bueno, como chocolate. Entonces, y eso me hace sentir feliz o algo que me gusta como chocolate. Y esa es una sensación de recompensa y placer.
O, por ejemplo, la adquisición de respuestas al miedo. Yo pasé por una situación, por ejemplo, de estrés o que me generó mucho miedo, que, ejemplo, estás caminando por la calle y se te cruzan, y ahí son las 10 de la noche y se te cruzan 3 o 4 perros y tú estás solo o sola y no hay nadie más. Eso es, por ejemplo, una situación que te puede generar miedo, que te puede generar pánico, ¿no? Y eso también va a generar una respuesta que va a ser similar al hipotálamo, que vendría a ser aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y señales de huida, ¿no? Listo. ¿Ok? Y luego de ello vamos a hablar ahora de funciones mentales superiores, ¿no? Vamos a hablar del lenguaje, ¿ok? Las funciones mentales superiores son lenguaje, memoria, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a hablar del lenguaje. Vamos a ver qué es como tal el sistema de símbolos de producción voluntaria con influencia cultural. O sea, porque no en todos lados hablamos igual y eso va a ser la parte del discurso y del habla, que es es la habilidad expresiva y receptiva que nos permite comprender y comunicar información, ¿no? Ahora, ¿dónde está ubicado el lenguaje? Área de Broca, área de Wernicke. Área de Broca, áreas 44 y 45 de Brodmann, no, en el giro frontal inferior. Es la parte motora, lo que permite articular las palabras, ¿no? Ahora, el área de Wernicke, que vendría a ser el área 22 y 21, es la comprensión de lo que es del lenguaje. O sea, comprendemos lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué es lo que une? El fascículo arcuato. O sea, es la relación entre ambos. ¿Ve? O sea, por ejemplo, si yo daño el fascículo arcuato, yo no voy a poder tener una comunicación entre área de Broca y área de Wernicke, ¿no? Si se daña la Broca, no voy a poder tener la parte motora, no voy a poder hablar, no voy a poder gesticular. Y en la área de Wernicke, por otra parte, no voy a poder entender lo que están hablando. ¿Eh? Listo. Ahora, en el lenguaje tenemos la parte de dominios que vendría a ser fonología, morfología, semántica y sintaxis. Y por otra parte, en el discurso y habla tenemos la fonación, la articulación, ¿no? La fluencia y la prosodia. En los dominios, ¿qué implica? La fonología son los sistemas y sonidos y las reglas lingüísticas que se combinan para generar pronunciación y percepción de estos, ¿no? La morfología es la estructura de las palabras y la construcción. La semántica es el significado de las palabras. Recuerden que, por ejemplo, en un país una cosa no significa que otra cosa. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica hay distintas maneras de decirle a la canchita, en otras partes le dicen popcorn, en otras partes les dicen chifletes, creo, o algo similar, ¿no? Entonces, son distintos. Por ejemplo, la sintaxis es el orden de las palabras en una oración. Por ejemplo, en español tenemos sujeto, predicado, verbo, ¿no? La pragmática es el uso del lenguaje en relación al contexto, ¿no? O sea, voy a utilizar tales palabras dependiendo de si es una situación formal o una situación informal. En una situación formal, yo no voy a usar jergas. En una situación informal, tal vez con amigos o en un ambiente coloquial, puedo usar jergas, ¿no? Y en una situación formal, tengo que utilizar palabras que sean más elocuentes, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, de funciones, la parte de fonación, dependiendo de las cuerdas vocales, ¿no? Por ejemplo, normalmente son 20 milisegundos, ¿no? Sí. La articulación va a ser la interrupción con sonidos vocales, ¿no? La afluencia es cuántas palabras decimos por minuto, son alrededor de 120 palabras por minuto en nuestro caso, ya. Y bueno, y la prosodia es la variación en el tono, la intensidad, si esto es afirmativo o negativo, preguntando, y si suena con afecto o no, y también la duración de las sílabas. Dependiendo de eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hablar con un tono más formal, más serio, o un tono más, más cómico o más relajado, o de repente asentir o negar algo, tiene una distinta forma, ¿no? Ok. Y luego vamos a hablar ahora de la afasia y la disartria. La afasia es la alteración, es una alteración del lenguaje como tal. ¿Ok? Es la pérdida total o parcial de los procesos complejos que regulan la interpretación y la formación de los símbolos del lenguaje. ¿No? Y se puede dar, y se da por lesiones cerebrales. Que aquí vemos más o menos cómo vamos a evaluar la afasia, ¿no? Y también la disartria. La disartria, por otra parte, es la alteración del habla, pero en este caso la producción motora directamente, ¿no? Lo que ocurre es que hay una lesión en las zonas corticales, ¿no? Y más que todo es en el hemisferio izquierdo.
¿Ok? Bien, vamos a ver, por ejemplo, acá que van a haber afasias pericilianas y extrapericilianas. ¿Ok? Y vamos a ver cómo está relacionada. Primero nos preguntamos, ¿el paciente repite? No. ¿Es fluente? Sí, ¿no? Y así sucesivamente vemos este proceso, ¿no? Si es fluente y comprende, o sea, fluente, si comprende, es por conducción, es una afasia por conducción. Si es fluente y no comprende, vemos que es el área de Wernicke, es una afasia de Wernicke. ¿Por qué? Porque el Wernicke, el área de Wernicke es lo que nos permite comprender lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, si es fluente, si no repite, es fluente, no es fluente, comprende y no comprende, podemos ser acá una afasia global. Ahora, y si comprende, es de Broca, porque en este caso sería que no puede articular, ¿no? Igual, por ejemplo, acá, si es extrapericiliana, en este caso, por ejemplo, si es fluente, sí o no, vemos, por ejemplo, acá que se está afectando y no comprende, vemos que es transcortical sensorial, y si comprende, vemos que aquí es tóxica, y si acá comprende, igual vemos aquí no y sí, transcortical mixta, transcortical motora. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se está entendiendo esto acá, chicos? Ujú. Ya, ok. Y cuando nos referimos a una lesión global, estamos hablando de quién, o sea, de todo. ¿Ok? Es Wernicke, Broca y el fascículo arcuato. O sea, los tres, porque recuerden, el fascículo arcuato es quien conecta a la Wernicke y al Broca. Y si no están conectados, tampoco van a poder eh, generarse esa relación entre lo que hablamos y lo que entendemos. O sea, lo que articulo y lo que estoy entendiendo. ¿Ok? Ujú. Listo. Ya. A ver, déjeme. Ahí no puedo pasar. Ahora sí. Bueno, ahora la memoria. La memoria como tal es el mecanismo para almacenar lo aprendido. ¿Y cómo ocurre? Primero el proceso de la memoria, codificación, almacenamiento y evocación. El almacenamiento es aquí cuánto tiempo lo voy a tener, ¿no? Y la evocación es lo que decimos recordar, ¿no? Evocar los recuerdos. Por ejemplo, cuando estás en un examen tienes que recordar qué significa cada cosa, A, B, C y D, evocas ahí, ¿no? O cuando tienes que recordar cómo correr para poder cómo correr correctamente para evitar una lesión, o también cómo escribir, etcétera, ¿no? Para eso vamos a ver, por ejemplo, distintos clasificaciones de la memoria. No, vamos a ver que tenemos memoria instantánea, inmediata, intermedia y tardía. ¿Ok? La memoria instantánea es rápida, dura menos de un segundo y es lo que ocurre en el presente. O sea, mientras estoy hablando, estamos usando la memoria instantánea. Ahora, la memoria inmediata va de segundos a minutos y es la que vamos a hablar de corto plazo. O sea, dentro de... Recordamos ahorita los 5 minutos en los que estoy hablando y de acá a un ratito lo recuerdas. Ya, esa es tu memoria inmediata a corto plazo. La memoria intermedia, que va, por ejemplo, de minutos a horas, ¿no? También se le puede decir mediano plazo. Y la memoria tardía, que es la que dura días, meses, años, a largo plazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tal vez es eventos importantes. Otro ejemplo sería, también puede ser situaciones no tan agradables, ¿no? Tal vez un accidente, tal vez algo, o sea, entre cosas felices y alegres, ¿no? Ahora, ¿quiénes están implicados dentro de la memoria? Vamos a ver que está el lóbulo temporal, la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el cerebelo, ¿no? A ver, recordemos por qué el hipotálamo, porque está encargado, ¿no? de darle un paso de la memoria de corto plazo a largo plazo, ¿no? Porque le vas a dar significado a eso y al darle un significado a eso, das importancia y por lo tanto va a quedar almacenado a largo plazo. Ahora, en la corteza frontal también, el hipocampo, la amígdala también. ¿Por qué? Porque recordemos que podemos asociar situaciones con miedo, con estrés y eso también va a quedar en nuestros recuerdos, ¿no? Puede ser en ese momento, ¿no? O dentro de unos minutos. Por ejemplo, pasaste esa situación con los perros por la calle y llegas a tu casa y le cuentas a tus familiares, ¿no? Y recuerdas cómo te sentiste, y estuviste súper asustado o súper asustada, etcétera, ¿no? Ya. Y bueno, otras clasificaciones también de la memoria, vamos a hablar sobre la memoria declarativa y explícita y la memoria procedimental implícita. En este caso, la explícita puede ser como episódica y semántica, que justamente vamos a ver
Que la episódica la clasificaríamos como de largo plazo, porque es la relación de los recuerdos y de experiencias personales. Aquí nos hablamos del dónde y el cuándo. Y dura como tal minutos a años, ¿no? La semántica, por otra parte, es el conocimiento conceptual basado en información, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, aprender la diferencia entre eh, lóbulo occipital, lóbulo temporal, ¿no? Etcétera. O cuáles son las partes de algún órgano, etcétera, ¿no? O el significado, ¿no? Que es hiperosmolar, etcétera, ¿no? Y la memoria procedimental implícita está relacionada a cosas inconscientes o automáticas. En el caso de la parte automática, son habilidades cognitivas y conductuales. Y la memoria de trabajo justamente es lo que mencionamos, que son las soluciones ejecutivas centrales, ¿no? O sea, tomar decisiones, hacer un juicio, etcétera, todo lo que implica hacerlo en el momento. En la automática igual, eh, empezar como correr, eh, etcétera. ¿Mm? Listo. Bueno. Ok, hasta acá estamos bien, chicos. Vamos bien, ¿no? Ujú, ok, sí. Para empezar a hablar del sueño. Ok, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Em, Oscar, Kenny, Romina, ¿todo claro? Ujú, ya, ok. Ya Romina me contestó. Ujú, listo. Oscar, ya. Sí, ya me contestó. Ok. Ujú, ya. Entonces vamos a hablar ahora del sueño. ¿Ok? El sueño como tal es el estado inconsciente del que puede ser despertada una persona. Porque también recordemos que existe el otro que podría ser el coma, el del que no despierta una persona. Pero por ahora centramos en el sueño. ¿Ok? Listo. El sueño puede ser definido como... hay dos tipos, fases del sueño, perdón, que es la parte REM y no REM. ¿No? Listo. La diferencia está en que la REM es la que ocurre en movimientos oculares rápidos, ¿no? Hay movimientos oculares mientras estás dormido, tus ojos, o sea, cierras los ojos, empiezas a dormir y tus ojos empiezan a hacer movimientos, ¿no? Eso. ¿Y cuánto dura? Aproximadamente de 5 a 30 minutos. Y la persona en este caso no es plenamente consciente del entorno. Por otra parte, tenemos el área no REM, que es el sueño sin sueño. En este caso está relacionado a ondas lentas y que son potentes y de baja frecuencia. ¿Ok? Listo. Y bueno, ¿qué es lo que causa el sueño? O sea, hay distintas partes que son relacionadas a que influyan a que se origine el sueño. Los núcleos de RAFE en la mitad inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Después tenemos el núcleo del tracto solitario y también el hipotálamo y el tálamo. ¿Ok? Recordemos que el sueño es importante porque ayuda a regular y generar descanso, ¿no? Hay distintos rangos de sueños dependiendo de la edad, ¿no? ¿Ok? Acá lo podemos ver en el ciclo del sueño. Es la sucesión periódica de distintas fases del sueño. Aproximadamente debe durar 90 minutos entre ciclo y ciclo, ¿no? En un rato de 70 a 120 minutos, ¿no? Y hay 4 a 6 ciclos por noche. Aquí, si le hacemos un, vemos que hay distintas recomendaciones por edad, ¿no? ¿Ven? Adultos, niños, etcétera. ¿Ven? Y ven cómo más o menos se amplian. En este caso, para la edad en la que nos encontramos, se recomienda 8 horas, ¿no? Pero bueno, a veces, perdón, a veces la carrera no lo permite. ¿Ok? Listo. Incluso si es unas 8 horas, 7 horas es lo que se recomendaría dormir. Ok. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es lo que permite generar una recuperación, una reposición de la energía, etc. ¿Ok? Vamos a ver también lo que es la vigilia, es lo que vendría a ser cuando estamos alertas, ¿no? ¿Ok? Y tenemos ahora en las etapas del sueño, tenemos el sueño no mor y el sueño mor. ¿Ok? Y en el sueño no mor tenemos la etapa uno y 3 y después tenemos la etapa de sueño profundo, ¿no? Que vendría a ser la 3 y 4. ¿Ok? Listo. Y la parte mor ya vendría a ser el sueño paradójico. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando nosotros recordamos lo que hemos soñado, vamos a hablar que estamos en la fase REM, ¿ok?
Y cuando, sí, y cuando, bueno, eso es después de despertar. O sea, si recuerdas lo que tú sueñas, eso sí, estuviste en REM, ¿no? Estabas en la fase REM, ¿no? Y cuando no recuerdas lo que soñaste, es la fase no REM. Sí, sueño un poquito grasos, pero es así. ¿Ok? Listo. Ahora, también la cantidad de fases depende de cuánto dormimos. Dormimos menos horas durmiendo, menos fases tienes. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver los estadios, ¿no? Vamos a ver que está. Primero aquí estamos despiertos, ¿ok? Luego vemos acá la etapa uno. Este es el estadio uno. Y esta es la transición entre la vigilia y el sueño. Hay una actividad alfa muy alta, bueno, y que empieza a desaparecer. No, y después es reemplazado por ondas de bajo voltaje y frecuencia mixta. Estas ondas más o menos duran de 3 a 7 ciclos por segundo. ¿Sí? Luego los movimientos oculares disminuyen y el tono muscular también se reduce. Empiezas a cabecear. O sea, aquí como que, recuérdalo así como cuando te estás sentado en una silla y es tarde o estás en una fiesta y empiezas a como que la cabeza yéndose a un lado. Así, eso. Que te estás cansando, estás sintiéndote cansado y ahí estás, durmiendo. Empiezas a quedar dormido, ¿no? Y aquí también tu capacidad de responder a estímulos sensoriales se encuentra disminuida, ¿no? Como que quedas dormido a pesar de que hay mucha bulla alrededor y dejas de escuchar tanto ruido porque te estás empezando a quedar dormido. ¿Ok? Y también se puede producir lo que se llama sacudidas hípnicas, que son las contracciones musculares repentinas, ¿no? A veces de repente les habrá pasado que estaban durmiendo y es como que movieron sin querer la pierna o el brazo. Ya, eso, listo. Ya, y aquí ocurre lo que vendría a ser microsueños también, que podrían durar de 5 a 10 segundos aproximadamente, ¿no? Luego vamos al estadio 2, ¿no? Que es ya un trazado con la presencia de complejos K y usos del sueño. Un complejo K, más que todo, es una onda aguda significativa que tiene una amplitud creciente, ¿ok? Esta va más o menos de 12 a 14 ciclos, ¿no? Y acá empiezan a haber movimientos oculares y empiezas a recuperar un poco del tono muscular. Ya cuando vamos a la etapa 3 y 4, ¿ok? Aquí tenemos ya ondas lentas llamadas sueño delta o también conocido como el sueño profundo. Aquí ya hay un trazado donde predominan estas ondas, ¿no? Y la diferencia más que todo entre el 3 y el 4 es el porcentaje de las ondas, o sea, porque en uno puede haber más que las otras, ¿ok? Y aquí de nuevo ya no tenemos movimientos oculares, también la actividad muscular se reduce aún más, o sea, estás más relajado todavía. Y si una persona se despierta en esas etapas, puede despertarse confundido y puede estar un poquito desorientado o ausente del medio, ¿ok? Ya cuando vamos a la parte del sueño humor, es aquí lo que también se llama sueño paradojal, ¿ok? Ocurre una actividad más que todo irregular de las ondas, no de la frecuencia, porque más o menos regulan de 3 a 7 ciclos por segundo, ¿no? ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Así, hay cambios en el tono muscular, hay movimientos también un poco extraoculares, se mueve el diafragma un poco, y pueden haber sacudidas musculares, así, muy rápidas, ¿no? De repente te mueves para un lado, te mueves para otro, ¿ok? Aquí en este caso ya la persona es capaz de despertarse por voluntad propia, ¿no? O sea, es como que te dormiste un par de horas y acá estás como que sintiendo que pasaron, no te diste cuenta, pasaron 3 o 4 horas y te despertaste solo o sola, ¿no? Aquí aparecen las ondas PGO, que también son llamadas ondas geniculo-occipitales, ¿ok? Y también va a haber un aumento de la temperatura cerebral y va a aumentar la tasa metabólica. Va a haber más actividad metabólica, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a haber mayor irrigación, ¿ok? Y también ese aumento de la irrigación inconscientemente también va a generar un aumento de la irrigación, ¿no? en los órganos sexuales, tanto para el clítoris como en el clítoris o en el caso de los varones en el pene. ¿Ok? Listo. Ujú. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Se está entendiendo?
Ya, listo. Ahora, ¿cuánto dura más o menos este ciclo entre el sueño no MOR y el sueño MOR? Ok, esto aproximadamente dura de 90 a 110 minutos, ¿ok? Y se tiene que repetir alrededor de 4 a 5 veces en el transcurso de la noche, ¿no? O sea, dentro de las 7 horas, 8 horas que tenemos que estar dormidos, va a ocurrir entre 4 a 5 veces en ciclos de 90 a 110 minutos, ¿no? ¿Ok? Ahora, más o menos por las edades. Para un adulto joven pasa más que todo el porcentaje, depende de estas etapas, ¿no? ¿En qué etapa más tiempo se encuentra? En estadio uno el 5%, en estadio 2 el 50%, el 20-25% en el estadio 3 y 4 y el 20-25% en el estadio uno, ¿no? Y bueno, ¿y dónde se reduce más el metabolismo? En el estadio, en la fase no more, ¿ok? Y sí, como tal, también si una persona amanecerte, pasar, trasnocharte y recuperar después esas horas, tampoco funciona. O sea, por ejemplo, ya me dormí 3, 4 horas y al día siguiente, y bueno, de ahí sigo despierto y de nuevo me vuelvo a dormir 4 o 5 horas para completar mis 7 horas de sueño, mis 8 horas de sueño. No, no funciona porque tienen que ser estos ciclos de 4 o 5 corridos para poder generar un descanso adecuado. ¿Ok? Ujú. Bueno, hasta ahí sería todo, chicos. Sí, en la parte de, bueno, acá está la bibliografía, no revisan tanto el Lightroom como el Constanza. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda, una consulta, algo más que deseen preguntar? Ujú. Yuri, Víctor, ok, todo claro. Mm, ok, ya. Bueno, lo bueno es que veo sus reacciones al chat, entonces sí. Ya, a ver, entonces antes de pasar el post-it, voy a hacer unas preguntitas, ¿no? ¿Listo? Ok, este, a ver, ¿quién recuerda dónde se ubica el área de Wernicke? Ujú. Si no levantan la manito, pueden abrir su micro o en todo caso escribirme al chat. Ujú. Se ubicaba en el lóbulo temporal. Ya, sí. Ujú. Ah, listo, tengo una respuesta. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Mm? Ujú. Y recuerdas también en este caso, que sí, correcto, pero alguien, ya, ¿recuerdas también qué áreas de Broadman están involucradas? Ujú. Sí, correcto, en el lóbulo temporal. ¿Y recordamos qué áreas están involucradas? Ujú, ujú. A ver, otra preguntita. Eh, ¿Qué es una fascia y qué es una disartia? La fascia sería cuando, no, cuando no tenemos la capacidad de comprender o expresar, y disartia sería para articular palabras. Mm, sí. En la fascia es tanto la parte de interpretar, eh, totalmente o parcialmente, o sea, se ve afectada.
¿no? Y por otra parte, la disártera es la parte que es la parte motora, o sea, no puedes articular. Sí, está bien, correcto. A ver, mm, ok. Em, ya, sobre el sistema límbico. Eh, ya, el hipocampo, a qué parte a qué tipo de memoria está relacionado? O sea, ¿qué es lo que hace en relación a la memoria? Ujú, ya, a ver. Sí, el pase de memoria de corto plazo a largo plazo. Ok, a ver. Ahorita, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? Listo. Por ejemplo, yo que les estoy explicando algo, ¿qué tipo de memoria estoy usando? Ahora les voy a poner opciones. Recordemos que está la memoria declarativa y la procedimental, ¿no? En todo caso, si nosotros estamos utilizando conceptos, información basada en hechos o algún contenido, ¿no? ¿Qué sería? La semántica. Recuerden eso, ¿no? O sea, recuerden, relaciónenlo así. Yo, por ejemplo, lo que estudio, lo que estoy aprendiendo es el uso de mi memoria declarativa semántica, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si hablamos de las funciones ejecutivas, ¿qué memoria estaría usando? ¿Ok? Ya, recordemos que esa sería la memoria de trabajo. ¿Ok? Todas las funciones ejecutivas relacionadas a la memoria de trabajo. ¿Ok? Ya. A ver, una pregunta más. Ujú, ujú. Ya, ahí está. Eh, ¿Qué es el sueño? Ujú. A ver. Ujú. Un recordatorio rápido, chicos. Ujú. A ver, si no pueden usar el micro, recuerden que puedo utilizar el chat. Siempre que me han respondido y las otras preguntas también por el chat, no se preocupen. Ya, a ver. Entonces, como para recordar ahorita, listo. El sueño, estado inconsciente del que puede despertarse una persona. Ahí ven mi resultado. ¿Sí? Listo. Eso es importante, que se pueda despertar, ¿no? Porque si no, no se puede despertar, ya no sería sueño. ¿Ok? Y recordemos que está la parte REM, no REM. ¿Ok? Listo. Ujú. Ah, ya. Y esta duración también, más o menos 90 minutos, rango de 70 a 120, ¿no? Y los ciclos, de 4 a 6 ciclos por noche, ¿ok? Listo. Y la recomendación, aproximadamente 7 a 8 horas, ¿ok? Bueno, entonces, listo. Vamos a pasar con el pretest, post-test, perdone. Denme un segundito.
Ya está, chicos, igualito tienen sus 15 minutitos. Ok, y apenas terminan la mayoría, ya empezamos a resolver. Ok. No me aparece el chat. Ah, ya, dame un segundo. Yuri, no, la verdad, dame un segundito. Ya está, gracias. Ujú, listo.
Ujú. Ok, listo, veo que ya casi todos han contestado. Ok, entonces vamos a compartir las respuestas. Ok, ok, chicos, entonces vamos para ir avanzando. Ok, bueno, primera pregunta. Listo. En relación al sueño, ¿cuál de los siguientes estadios se caracteriza por la aparición del usos del sueño y complejos K en el eje? ¿Ok? Sería en el estadio 2. Justamente lo habíamos hablado. Y bueno, este que es un casito, ¿no? ¿De qué nos habla? O sea, el señor Juan Pérez, de 72 años, acude a consulta acompañado de su hija, quien refiere que desde hace varios meses ha notado que su padre olvida eventos recientes, como si desayunado o dónde fue el día anterior. Sin embargo, recuerda perfectamente experiencias de su juventud y reconoce sin dificultad a sus familiares. Ok, hasta aquí nosotros podemos decir que el señor tiene conservada, ¿qué cosa? Su memoria episódica, ¿no? Pero su memoria aquí, por ejemplo, ¿y qué sería? Su memoria de largo plazo. Pero, por ejemplo, acá su memoria de corto plazo, bueno, de mediano plazo diríamos acá, no los recuerda con facilidad. ¿Ok? Listo. Y en la evaluación neurológica se evidencia dificultades para recordar tres sujetos mencionados previamente, incluso tras recibir pistas. ¿Ven? Además, se observa desorientación temporal, pero no se presenta alteraciones motoras, sensoriales ni del lenguaje. ¿Qué estructura cerebral es más probable que esté alterada, dada la sintomatología y los hallazgos de la imagen? Sí. Bueno, en este caso pensaríamos aquí en hipocampo. ¿Ok? Sí, porque acá, por ejemplo, el hipocampo, recordemos que está relacionada a la memoria de corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y cómo esta pasa de ser de corto a largo plazo, ¿no? En este caso aquí, el paciente, su memoria de corto plazo se queda ahí y no progresa, porque debería poder recordar a dónde fue el día anterior, que desayunó, ¿no? Porque si fue a algún lugar, fue a un lugar por alguna razón, algún motivo, y eso debería quedarse en sus recuerdos, ¿no? Pero no recuerda ni por qué fue, ni a dónde fue. Tampoco no recuerda qué comió, ¿no? Listo. Aquí, ¿cuál de las siguientes funciones está asociada a la corteza cerebral implicada en el lenguaje? Ahí creo que me salté de pregunta. Sí, perdón. Bueno, pero bueno, en la pregunta 4 sería el área de Wernicke y el área de Broca. Ok, listo. En la pregunta 3 sería, ¿cuál de las siguientes funciones está asociada con la corteza mesial prefrontal? Y sería la motivación y respuesta emocional. Ok, listo. Y bueno, la pregunta 5. ¿Cuál es la principal característica clínica de una fase de Broca? Y bueno, como hemos visto, la expresión verbal no fluente, pero comprensión preservada. Recuérdenlo, ¿por qué? Porque aquí solo hay daño en el área de Broca. Entonces la persona no es capaz de articular, no es capaz de fluir lo que quiere hablar, pero sí comprende lo que le están hablando. O sea, es como que intenta hablar y no puede, pero entiende que le están preguntando por algo, tratando de comunicarse con él, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ok? Listo. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Descansen. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctora.